sobre asuntos de máscaras. Bien. Cuenta el historiador Turner, que es el autor de Historia de la Galantería, un lindo libro, que entre fines del siglo XVIII y fines del XIX, fuera del ámbito artístico, las máscaras se utilizaban para varios menesteres. Aclaremos que nuestro cronista se refiere a lo que sucedía en Londres y en París. En el teatro, las damas nobles ocultaban sus rostros para que no se las viera sonrojarse con los gestos osados de los actores. En los jardines de esparcimiento, estas mismas damas u otras, siempre enmascaradas, podían flirtear con cualquier galán que las abordara o expresar intenciones frívolas y establecer cuantas citas juzgaran convenientes. El hecho de que las prostitutas continuaran también usando máscaras no intimidaba a las mujeres ricas que disfrutaban de aquella moda. Es muy conveniente, ¿cierto? Ya hablaremos. Existieron por esos tiempos muchísimos bailes de máscaras, bailo y máscara, que concedían mayor libertad a los audaces. En su forma original eran bailes en los que se presentaban individuos disfrazados por completo, representaban un papel y eran debidamente aplaudidos por los otros. Era este el estilo de las fiestas de disfraces hasta tiempos de Luis XV. No importaba mucho reconocer o no la identidad del disfrazado. No se prestaba atención al anonimato, sino más bien a la categoría del disfraz y a la representación hecha con él. Allá por fines del siglo XVIII empezaron a organizarse reuniones en las que se privilegió el secreto. O sea, preservar la identidad del tipo que venía disfrazado. Claro, no importa si estabas bien o mal disfrazado. Lo importante era que no supieran quién eras. Se iba a esas reuniones a no ser reconocido. Aquel desconocimiento posibilitaba amores prohibidos y también la entrada allí de bandidos y de toda clase de hombres buscados por la ley. El atractivo de esas reuniones estaba en el hecho de que cualquiera podía ir. Claro. Las invitaciones formales estaban absolutamente prohibidas. Justamente no podían exigirte identificarte. Entonces iba cualquiera. Las grandes damas no tenían necesidad alguna de acudir acompañadas de escolta. Estaba prohibido sacarse la máscara o el disfraz, aunque al parecer en ciertas habitaciones interiores era posible hacerlo. Dice el cronista: cuchicheos, discretas presiones y primeros abrazos constituían las libertades permitidas en esas reuniones, que servían fundamentalmente para establecer citas e iniciar intrigas. De vez en cuando se producía la visita de la policía. Disfrazado de policía. Sí, todos lo confundían, pensaban que eran disfrazados. Y se hacía presente la yuta, ¿no? Y ordenaba a los asistentes desenmascararse. Voy a detenerme aquí para contar una hermosa historia. En cierta oportunidad yo estaba grabando un piloto para un radioteatro que estaba planeando Esther Goris. Y entonces estábamos en un bar de San Telmo, esperando, todos caracterizados, cada uno con su personaje. Y entre ellos había dos extras disfrazados de policía. Muchos estábamos esperando en la puerta que llegara nuestro turno, ¿no? Y en esa esquina de San Telmo se produce un gigantesco embotellamiento, un camión queda atravesado, qué sé yo, bueno. Y los automovilistas empezaron a recriminarle a los actores que estaban disfrazados de policía su desidia, su no intervención. ¿Ustedes qué hacen? Decía. Arreglar. Ya me agarré un ataque de risa y casi me muero. Y los pibes se fueron para adentro. Claro, decían, sin vergüenza, atorrante, eran dos actores. Yo que los actores me pongo a arreglar el traje, por supuesto. ¿Cómo no me tocó esa ocasión? ¿Qué mejor que un actor para pedir documentos? Claro. Bueno, el caso es que llegaba la policía y ordenaba a los asistentes quitarse las máscaras. Cuenta el cronista que muchas veces quedaban sorprendidos al descubrir quiénes eran los ocultos tras la máscara. Los bailes de máscara fueron objeto durante más de un siglo
de virulentos ataques por parte de los puritanos. Bueno, llegaban a sugerir que quienes frecuentaban aquellos bailes debían satisfacer una cuota especial para el sostenimiento de las maternidades cuyas cunas contribuyen a poblar. Claro, Es decir, de aquellas gestiones surgían niños. Asignación universal por hijo no reconocido. Ahí está. Un fanático de los bailes y máscaras fue Napoleón. Claro. Pero le costaba pasar inadvertido. Una tarde, por ejemplo, Napoleón llamó a su ayuda Constant y le dijo que a la noche iría a bailar a una fiesta de disfraces que se hacía en la casa de un tal Marescalchi. Le pidió a Constant que le preparara unos trajes. Y escribe Constant en un libro de memorias: lo arreglé lo mejor que pude con un disfraz negro y me esforcé en dejarlo completamente irreconocible. Todo iba perfectamente a pesar de la... Hablaremos entonces sobre asuntos de máscaras. Bien. Cuenta el historiador Turner, que es el autor de Historia de la Galantería, un lindo libro, que entre fines del siglo XVIII y fines del XIX, fuera del ámbito artístico, las máscaras se utilizaban para varios menesteres. Aclaremos que nuestro cronista se refiere a lo que sucedía en Londres y en París. En el teatro, las damas nobles ocultaban sus rostros para que no se las viera sonrojarse con los gestos osados de los actores. En los jardines de esparcimiento, estas mismas damas u otras, siempre enmascaradas, podían flirtear con cualquier galán que las abordara o expresar intenciones frívolas y establecer cuantas citas juzgaran convenientes. El hecho de que las prostitutas continuaran también usando máscaras no intimidaba a las mujeres ricas que disfrutaban de aquella moda. Es muy conveniente, en cierto... Sí. Ya hablaremos. Existieron por esos tiempos muchísimos bailes de máscaras, bailo y máscara, que concedían mayor libertad a los audaces. En su forma original eran bailes en los que se presentaban individuos disfrazados por completo, representaban un papel y eran debidamente aplaudidos por los otros. Era este el estilo de las fiestas de disfraces hasta tiempos de Luis XV. No importaba mucho reconocer o no la identidad del disfrazado. No se prestaba atención al anonimato, sino más bien a la categoría del disfraz y a la representación hecha con él. Allá por fines del siglo XVIII empezaron a organizarse reuniones en las que se privilegió el secreto. O sea, preservar la identidad del tipo que venía disfrazado. Claro, no importa si estabas bien o mal disfrazado. Lo importante era que no supieran quién eras. Se iba a esas reuniones a no ser reconocido. Aquel desconocimiento posibilitaba amores prohibidos y también la entrada allí de bandidos y de toda clase de hombres buscados por la ley. El atractivo de esas reuniones estaba en el hecho de que cualquiera podía ir. Claro, claro. Las invitaciones formales estaban absolutamente prohibidas. Justamente no podían exigirte Sí, claro, identificarte. Entonces iba cualquiera. Las grandes damas no tenían necesidad alguna de acudir acompañadas de escolta. Estaba prohibido sacarse la máscara o el disfraz, aunque al parecer en ciertas habitaciones interiores era posible hacerlo. Dice el cronista: cuchicheos, discretas presiones y primeros abrazos constituían las libertades permitidas en esas reuniones, que servían fundamentalmente para establecer citas e iniciar intrigas. Pues no. De vez en cuando se producía la visita de la policía. Ajá, disfrazado de policía. Sí, todos lo confundían, pensaban que eran disfrazados. Y se hacía presente la yuta, ¿no? Y ordenaba a los asistentes desenmascararse. Voy a detenerme aquí para contar una hermosa historia. En cierta oportunidad yo estaba grabando un piloto para un radioteatro que estaba planeando Esther Goris. Y entonces estábamos en un bar de San Telmo, esperando, todos caracterizados, cada uno con su personaje. Hola a todos. Si disfrutan de nuestro contenido sobre conocimiento y filosofía,
les pido un pequeño gesto que significa mucho. Den un super gracias para apoyar nuestro trabajo y no olviden suscribirse al canal para no... Entre ellos había 2 extras disfrazados de policía. Muchos estábamos esperando en la puerta que llegara nuestro turno, ¿no? Y en esa esquina de San Telmo se produce un gigantesco embotellamiento, un camión queda atravesado, qué sé yo, bueno. Y los automovilistas empezaron a recriminarle a los actores que estaban disfrazados de policía su Desidia. su no intervención. ¿Usted qué hacen? Decía. Arregle algo. Y a mí me agarró un ataque de risa y casi me muero. Y los pibes se fueron para adentro. Claro, decía, se va. Sin vergüenza, atorrante, eran 2 actores. Yo que los actores me pongo a arreglar el tránsito, por supuesto. ¿Cómo no me tocó esa ocasión? ¿Qué mejor que un actor para Pedir documentos. Claro. Bueno, el caso es que llegaba la policía y ordenaba a los asistentes quitarse las máscaras. Cuenta el cronista que muchas veces quedaban sorprendidos al descubrir quiénes eran los ocultos tras la máscara. Los bailes de máscara fueron objeto durante más de un siglo de virulentos ataques por parte de los puritanos. Bueno, llegaban a sugerir que quienes frecuentaban aquellos bailes debían satisfacer una cuota especial para el sostenimiento de las maternidades cuyas cunas contribuyen a poblar. Claro, Es y decir, bueno, de aquellas gestiones surgían niños. asignación universal por hijo no reconocido. Sí. Ahí está. Un fanático de los bailes y máscaras fue Napoleón. Claro. Pero le costaba pasar inadvertido. Una tarde, por ejemplo, Napoleón llamó a su ayuda Constant y le dijo que a la noche iría a bailar a una fiesta de disfraces que se hacía en la casa de un tal Marescalchi. Le pidió a Constant que le preparara unos trajes. Y escribe Constant en un libro de memorias: lo arreglé lo mejor que pude con un disfraz negro y me esforcé en dejarlo completamente irreconocible. Todo iba perfectamente, a pesar de las numerosas observaciones formuladas por el emperador sobre la ridiculez del disfraz de dominó. Bueno, muy entusiasmado, Napoleón fue hasta el baile solamente con Constant, ¿no? No llevaba ninguna custodia para evitar que lo reconociera. Cuando llegaron, se dirigió directamente hacia una enmascarada, con las manos en la espalda, como era su costumbre. Quiso iniciar un asunto, pero ante la primera pregunta le respondieron: muchas gracias, emperador. Gracias, Cide. Decepcionado, entonces volvió junto a Constant, que solo tenía una máscara, ¿no? Salieron los 2 del baile, fueron a cambiarse. Al rato volvieron. Constant le recomendó que llevara los brazos sueltos a los costados. Y Napoleón, que estaba disfrazado de capuchino, aceptó la recomendación. Entró contento y fue hasta una amazona que estaba ahí. Ajá. Y apenas se le acercó, la mina le dijo: Alteza, estáis reconocido. Muy amargado, notó que la gente se alejaba sutil y respetuosamente para dejarle lugar. Entonces habló otra vez con Constant y decidieron volver a las Tullerías por un tercer traje. Napoleón se prometió esta vez prestar atención a sus gestos y a su postura. Regresó al baile vestido de romano enmascarado y entró en la sala empujando, codeando a todo lo que tenía alrededor, y esta vez una hermosa vestal le dijo: buenas noches, majestad. Humillado, Napoleón salió corriendo y regresó al rato disfrazado de pachá turco. En cuanto apareció en la sala, todos los asistentes se levantaron y gritaron: ¡viva el emperador! Cada vez peor. Entonces Napoleón fue a ponerse su uniforme y regresó a sus aposentos, furioso por no haber podido disfrazarse como todo el mundo. Bueno, fantástico. Tendría que haber ido disfrazado de sí mismo, de Napoleón. Sí, es un disfraz ahora muy común, sí, ¿no? En los manicomios. Sí. Algunos años antes de este episodio sucedió otro en el que funcionó el anonimato. Es una linda historia, fíjese. En una fiesta del sueco Axel Fersen era un sueco que estaba enamorado de María Antonieta. Fue el que le ayudó en la fuga de Varén. En la farsa de Varén, sí. Fracasó, ¿no?, esa fuga. Los otros días hablaba. Sí, los otros días. Sí. Bueno, él la conoció en una fiesta y quedó deslumbrada, medio se enamoró, y ella también.
Tiempo después de la fiesta en que María Antonieta conoció a Fersen, hubo un baile de máscaras en las dependencias menos importantes de la corte. Hasta ahí fue Fersen que inició una conversación galante con una muchacha cualquiera, ¿no? En un momento se entusiasmó y la quiso arrastrar a un pasillo a la mena, ¿no? Pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres a su alrededor. Bueno, Fersen se alejó preocupado, ¿no? Porque la misteriosa joven saludó con la cabeza y se alejó por una escalera. No tardó en aparecer en el primer piso, en el palco real. Ya voy. Y Fersen supo entonces que había dicho algunas imprudencias, nada menos que a la reina, María Antonieta. Se retiró de la fiesta, pero también de Francia, y no volvió hasta bastante después, entonces sí, para intentar salvar a quien lo había enamorado. Igual esa noche, la de Barén, es uno de los argumentos que se utiliza en el juicio al ciudadano Capeto y a su esposa, claro, para cortarle las aviones. Luis ¿no? Capeto, sí. Así que... Trató de escapar. Es decir, fue no solo que falló, se quisieron escapar de Francia y fueron reconocidos, sino que claro, los dejó en paños menores. Sí, totalmente. Bien. Para decirlo así. Quiero decir, tomaron, la Asamblea tomó este gesto de intentar una huida como un reconocimiento de una culpabilidad. Perpetua. Y además tenían razón. Estaba pensando en la frase de un famoso poeta que rogaba, oh, make me a mask, haz de mí una máscara, o hazme una máscara. Y me acordaba también una anécdota, porque aquí en los carnavales se seguía, parece ser a comienzos del siglo y bastante más entrado el siglo XX, la costumbre esta de no ser reconocido. El finado Luis Cardey me contaba que en su barrio él cambiaba, le gustaban mucho los carnavales porque podía cambiar de personalidad, ya que no tenía mucho éxito, y cada vez que se disfrazaba algo decían, ahí vienen el Rengo y el Gordo, porque en el barrio todo el mundo sabe cuáles son los caracteres de cada uno. Pero pensaba en el tango, sigue el corso, donde se dice, no finjas más la voz. También aquí estaba esa costumbre de simular ser otro un rato. ¿Qué haces? La versión de Gardel, de ese tango, él cambia la voz. Claro. ¿Qué haces? ¿Me conocés? Adiós, la misma voz que se hacía en los corsos. En los corsos. Estaba pensando también que en esos bailes donde no había restricciones, son usados por el amigo Edgar Allan Poe para que demostrar que la frivolidad tiene un castigo, donde aparece alguien disfrazado con la máscara, el disfraz de la peste. Y justamente no es un disfraz, es la peste misma que ingresa ahí, una vez más como esa mirada moral que había sobre todas estas cosas. Pero pensaba, Alejandro, que al fin y al cabo la vida cotidiana nos convierte a cada uno de nosotros en una máscara, para usar el término máscara como sinónimo de disfraz. Cada uno va forjando una máscara a tal punto que uno llega a un momento de la vida en que se convierte en esa máscara. Y... A mí me parece muy bien eso que usted dice. Yo, como una humilde contribución a la poesía de mi manzana, digamos, tuve alguna vez una idea que después utilicé varias veces, que es la de, no es que había una verdadera cara debajo de la máscara, sino que a lo mejor lo verdadero era la máscara. Y me parece una idea parecida a esa que usted dice, porque la máscara es la elección. Justamente. Uno se va construyendo de algún modo, uno va eligiendo una actitud, una vida, y esas decisiones son nuestra máscara, y que son mucho más verdaderamente nosotros que lo que hay debajo. ¿Por qué creer que lo que hay debajo es lo verdadero? Es lo verdadero. Yo creo que lo verdadero es lo que hay arriba. Y quizás el éxito de una vida consista en ver el grado de parecido que uno logra con la máscara que intenta. Porque además no otra cosa es lo que uno representa a la hora del valor o del amor o de cualquier otro tipo de prueba a la que lo somete uno, a la que es sometido uno por el destino. Y finalmente, quizás, creo que sucede esa extraña operación en la que uno cobra un disfraz cualquiera, lo ejerce, lo practica durante toda esa noche festiva y finalmente logra, convertirse en eso. Está muy bien eso que usted dice. Fíjese, algunos personajes públicos son sorprendidos en el ejercicio de la más banal miseria y son presentados de esa manera por los programas de edición que hay. Y es que esos tipos no han comprendido que la máscara es uno. La máscara es construir
construirse de tal manera que uno no hace barbaridades cuando está solo. Claro. La máscara está ahí. O sea, el tipo que dice cosas cuando está solo, dice, bueno, había un micrófono abierto. Bueno, es que vos no tenés que decir nunca esas cosas. Claro. Las cosas que te revelan como un miserable no deben ser dichas, ni siquiera en privado. Y ahí está el asunto de la máscara. Y especialmente cuando vos sos un personaje público, o un funcionario, o alguien que tiene una cierta representatividad. No podés dar rienda suelta a lo más bajo, sino que tenés que construirte de tal manera, gobernarte y sujetarte, sin dejar, mejor dicho, que ese aspecto, llámale animal, llámale mísero, llámale como quieras, de tu personalidad, no aflore cada vez que cierras la puerta. Claro, y en el fondo pensaban que lo que contaba usted acerca de Napoleón Bonaparte tiene que ver con eso en otro punto. Napoleón Bonaparte efectivamente no podía en ningún momento dejar de ser, y esto va más allá de su estatura o del aspecto. Quiero decir que esto también se notó cuando volvió de Elba, del exilio de Elba, iba ganando batallones, se notó al comprender que Waterloo era una derrota definitiva, se notó al elegir el amor de María Walewska o al perder para siempre a Josefina, y está bien que uno sea siempre Napoleón Bonaparte, si es Napoleón Bonaparte. Digo, porque finalmente la otra cuestión es que eso es necesario aprenderlo temprano, si no uno corre el riesgo de ir variando demasiado de máscaras, ir pensando que puede cambiarlas a cada rato, y finalmente tendría que haber elegido por la primera, aquella que, bueno, cualquiera de nosotros ha usado pensando y recordando muchos años después cómo era el carnaval de mi barrio. Y Carnaval de mi barrio es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Ángel Vargas. Hablaremos hoy de máscaras. Atención, máscaras. Cuenta el historiador Turner que no debe confundirse con el pintor Turner, ni con el árbitro Turner, que dirigía en tiempos en que se habían contratado árbitros ingleses para el fútbol argentino, ni por supuesto con Lana Turner. Bueno, no. Ni con Tina Turner. No, mucho menos con Tina Turner. Bueno, cuenta este historiador, autor de la historia de la galantería, cuenta que entre fines del siglo XVIII y fines del XIX, fuera del ámbito artístico, las máscaras se utilizaban para varios menesteres. Aclaremos que nuestro cronista se refiere a Londres y a París. Sí. No estamos hablando de Villa Ortúzar, No. donde entre fines del siglo XVIII y fines del XIX no había nada. Bueno, no. Aquí, cuando yo llegué, no había nada. En el teatro, las damas nobles ocultaban sus rostros para que no se las viera sonrojarse con los gestos osados de los actores, con los chistes de José Marrone. En los jardines, estas mismas damas, u otras, ya que siempre estaban enmascaradas, como podemos saberlo, podían flirtear con cualquier galán que las abordara. Chao. Podrían, por ejemplo, expresar intenciones frívolas. ¿Qué son intenciones frívolas? Es un eufemismo como lagarto, me parece. Sí, me parece que redondamente querían tener trato carnal con los mencionados caballeros. Y establecer citas, etcétera. Todo con máscara. Como estaban enmascaradas, ya se sabe que una dama cuando está enmascarada hace cualquier cosa. Bueno, no sé si están así. El hecho es que incluso las prostitutas usaban máscaras o antifaces, dígale como quiera. Bueno, qué sé yo para qué, pero las usaban. Sí. Y a pesar de esa costumbre que tenían las prostitutas, las mujeres de alta posición también usaban máscaras. Existieron por estos tiempos muchísimos bailes de máscaras, un baile en máscara, que concedían mayor libertad a los audaces. Vos ibas a un baile de máscara y ahí nada de cómo le va, qué sé yo, no. Ibas directamente a los bifes, por decirlo así. En su forma original, eran bailes en los que se presentaban individuos disfrazados por completo. Representaban un papel
y eran debidamente aplaudidos por los otros. Era ese el estilo de las fiestas de disfraces hasta los tiempos de Luis XV. No importaba mucho reconocer o no a la identidad del disfrazado. No se prestaba atención al anonimato, sino más bien a la categoría del disfraz y a la representación hecha por él. Se juzgaba el mérito del disfraz. Está bien. A fines del siglo XVIII empezaron a organizarse reuniones en las que sí se privilegiaba el secreto. Vos te disfrazabas para que no te reconocieran. Ahí está el asunto. Se iba a esas reuniones a no ser reconocido. ¿Qué vas a hacer esta noche? Voy a no ser reconocido a tal reunión. Claro, había que tener el cuidado previo de ser conocido antes. Claro, porque si vos eras un actor famoso, si vos eras Ricardo Darín, ponele, Sí. tenía sentido no ser reconocido. Claro. No, pero por ahí se conocían todos también, eran Claro, poblaciones conocidos, más... Si vos eras Claro. Raúl Sarlanga, igual no te conocían. Claro. Ni siquiera a cara limpia. Pero era conocido por ahí por la prima, la Exacto. otra. Era muy Ahí. conocido en su casa Sí, sí. a la hora del almuerzo. Bueno, incluso allí había muchos bandidos y hombres buscados por la ley. Claro, el lugar Ellos ideal. venían con máscara y nadie los reconocía. Claro, sí. Y nadie los denunciaba y así. El atractivo de estas reuniones estaba en el hecho de que cualquiera podía ir. Sí, también el rey. ¿Cómo? El rey podía ir también. El ¿no? rey también podía ir, pero nadie sabía que era el rey. Por eso. Todos pensaban que era un delincuente como tal. Claro. No es excluyente, ¿no? Claro. Las invitaciones formales estaban rigurosamente proscritas. Las grandes damas no tenían necesidad alguna de ir acompañadas por escolta. Estaba prohibido sacarse la máscara o el disfraz. No es que a las 12 de la noche Siempre puesta. siempre te tenía que dejar la máscara puesta. No sé si esto regía después, si te ibas con alguno. No, si se Sí, iba con en alguno algún se la momento- sacaba. En algún momento prescribe, quiero Claro. ver, si no. Bueno, vamos a ver. Parece que en ciertas habitaciones interiores era posible hacerlo. Se podía sacar el disfraz. Dice el cronista Turner: cuchicheos, discretas presiones y primeros abrazos constituían las libertades permitidas en esas reuniones, que servían fundamentalmente para establecer citas e iniciar intriga. Incluso en la habitación donde te sacaban la máscara, se oían, desde atrás de la puerta, especie de suspiros de desengaño. Sí, claro. Vamos a hacer un suspiro colectivo de desengaño. Ya. ¿Qué quiere? Se han sacado las máscaras y nos hemos visto tal cual somos. De vez en cuando se hacía presente la ayuda, es decir, caía la policía, ¿no? Y ordenaba a todos los asistentes desenmascararse. Sí. Y entonces se oía el siguiente murmullo. O sea, era lo mismo sacarle la máscara al novio Sí, que llegue la cana. ver que llegaba la policía. Cuenta el cronista que muchas veces quedaban sorprendidos al descubrir quiénes eran los que estaban ocultos tras la máscara. Digo, los policías. Claro. Oh, señor ministro. Oh, Claro. su majestad. En fin. Los bailes de máscaras fueron objeto durante más de un siglo de virulentos ataques por parte de los puritanos recalcitrantes. Llegaron a sugerir que quienes frecuentaban aquellos bailes debían satisfacer una cuota especial para el sostenimiento de las maternidades, cuyas cunas contribuían a poblar. Bueno. Un fanático de los bailes de máscaras y disfraces era Napoleón, pero tenía complicaciones para conseguir pasar inadvertido. Voy a contar una historia que hemos contado varias veces aquí, que es muy divertida. Una tarde Napoleón llamó a su ayuda
su ayuda de cámara, Constant, que después escribió un libro de donde viene esta información. Y le dijo que a la noche iría a bailar a una fiesta de disfraces que se hacía en casa de un tal Marescalchi. Bueno. Le pidió a Constant que le preparara unos trajes y escribió el ayudante: lo arreglé lo mejor que pude con un disfraz negro y me esforcé en dejarlo completamente irreconocible. Todo iba perfectamente, a pesar de las numerosas observaciones formuladas por el emperador sobre la ridiculez del disfraz de dominó. Estaba disfrazado de doble 6. Entusiasmado, Napoleón fue hasta el baile solo con Constant, para evitar que lo reconocieran, ¿no? Una gran cohorte de alquilones. Una vez allí se dirigió directamente hacia una enmascarada, con las manos en la espalda, como era su costumbre. Sí. Quiso iniciar un asunto, pero ante la primera pregunta que formuló, le respondieron: no, gracias, emperador. Lo reconocieron enseguida. Entonces, decepcionado, volvió junto a Constant, que solo tenía una máscara nada más. Salieron los dos del baile y fueron a cambiarse. Al rato volvieron. Constant le recomendó que llevara los brazos sueltos a los costados. Claro. Napoleón, que estaba disfrazado de capuchino, aceptó la recomendación. Entró contento y fue hasta una amazona que había ahí. Apenas se le acercó, oyó: Alteza, estáis reconocido. Entonces, amargado, notó que la gente se le alejaba, respetuosamente, ¿no?, para dejarle lugar, y habló otra vez con Constant. Decidieron volver a las Tullerías, el palacio, por un tercer traje. Napoleón se prometió prestar atención a sus gestos y a su postura, y regresó al baile vestido de romano enmascarado. Entró en la sala empujando y codeando a todo lo que tenía alrededor. Esta vez se le acercaron, entonces, ¿no? Constant cuenta que al oído una hermosa vestal le dijo: buenas noches, majestad. No. O sea que se enojó muchísimo. Humillado, salió corriendo. Regresó al rato disfrazado de payá turco, y en cuanto apareció en la sala, todos los asistentes se levantaron y exclamaron: ¡viva el emperador! Pero qué insistente, basta. Sí. Bueno, Napoleón fue, se puso su uniforme y se retiró a sus aposentos, furioso por no haber sabido disfrazarse como todo el mundo. Un rato más tarde, resignado, le ordenó a Constant que fuera a buscar a la señorita de Soulard, un antiguo amante. Constant cuenta que le ordenó también que le dijera a aquella muchacha, en el momento de encontrarla, que el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, la esperaba en sus aposentos, ansioso y desnudo. Linda historia, ¿eh? Pero algunos años antes de este episodio, sucedió otro en que el anonimato funcionó. En una fiesta, el sueco Axel Fersen, el embajador sueco en Francia, conoció a la reina María Antonieta, y ella quedó deslumbrada, y él también. No se sabe si fueron amantes, él estaba loco por ella. Y fue aquel que quiso salvar a la reina de la guillotina. Ya vamos a contar cómo fue eso. Bueno, tiempo después de la fiesta en que se conocieron, hubo un baile de máscaras en las dependencias menos importantes de la corte. Hasta allí fue Fersen, que inició una conversación galante con una chica cualquiera. En un momento, entusiasmado, la quiso arrastrar a un pasillo. No sé si me interpreta. Sí, claro. Sí. Pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres a su alrededor. Fersen corrió preocupado. La misteriosa joven saludó con la cabeza y se alejó hacia un primer piso. Y después la vio aparecer en el palco real. Entonces Fersen supo que le había dicho, nada menos que a María Antonieta, algunas imprudencias. Sin haberla reconocido, le habrá dicho: todo eso es suyo. Sí, bueno. Qué sé yo. O le comieron la lengua a los ratones, no sé. Y se fue de la fiesta y de Francia. Y sí. Y sí. Y no volvió
hasta mucho después, y volvió para intentar salvar a María Antonieta, que lo había enamorado. Y fue así, cuando estalló la revolución, muchos nobles se habían aconsejado al rey y a su mujer María Antonieta que se rajaran, ¿no? El rey estaba indeciso, pero María Antonieta quería rajar. Y decidida a escapar, buscó la ayuda de Axel Fersen, un aristócrata sueco, ¿no? El mismo que le dijo imprudencias. Se habían encontrado, en realidad, antes de las imprudencias alguna vez. Y, bueno, se puso en marcha un plan. El plan consistía en escapar de noche y viajar de incógnito hasta la ciudad fronteriza más próxima, Montemedlí, a unos 300 kilómetros al este de París, frontera con Bélgica, que entonces no era Bélgica, era una posesión austríaca. 20 horas de carro, ¿no? Y allí el rey lanzaría una proclama para denunciar los abusos de la revolución, qué sé yo, lo agarraron. Lo agarraron en el camino y lo hicieron volver. Y ahí los empezaron a vigilar en serio. Todo terminó con el rey y la reina en la guillotina. Esa fue la famosa fuga de Varens, porque fue en Varens donde lo paró la cana. Lo paró la cana, No era la cana. sí, no sé cómo sería, que paraban a los carruajes. A ver, acá registro, qué sé yo. Sí. No, Uy, para mí- dice, este es el rey. Claro, Sí. para Lo mí- reconocí porque tengo una moneda de 5 guitas. Claro. Aquí está la cara del tipo. Bueno. En atención a esta fuga frustrada, vamos a escuchar Fuga y Misterio, un tema de Astor Piazzolla en la versión del propio Astor. Hablaremos esta noche de máscaras y mascaritas. Cuenta el historiador Turner, que es el autor de Historia de la Galantería, que allá entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX, fuera del ámbito artístico, las máscaras se utilizaban para varios menesteres sociales. Nuestro cronista se refiere particularmente a las ciudades de Londres y París. En el teatro, las damas nobles ocultaban su rostro para que no se las viera sonrojarse con los gestos osados de los actores. Apa. Mirá vos, en los jardines de esparcimiento, estas mismas damas u otras, siempre enmascaradas, podían flirtear con cualquier galán que las abordara, expresar intenciones frívolas y establecer cuantas citas juzgaran convenientes. El hecho de que las prostitutas continuaran también usando máscaras o antifaces no intimidaba en absoluto a estas mujeres que disfrutaban de aquella moda de la máscara. Existieron por esos tiempos muchísimos bailes de máscaras que concedían mayor libertad a los espíritus audaces. En su forma original, eran bailes en los que se presentaban individuos disfrazados por completo. Representaban un papel y eran debidamente aplaudidos por los otros. Era ese el estilo de las fiestas de disfraces hasta los tiempos de Luis XV. No importaba mucho reconocer o no la identidad del disfrazado. No se prestaba atención al anonimato, sino más bien a la categoría del disfraz y a la clase de la representación hecha con él. Allá a fines del 18 empezaron a organizarse reuniones en las que se privilegió el secreto. Se iba a esas reuniones a no ser reconocido. Aquel desconocimiento posibilitaba amores prohibidos y también la entrada a los bailongos de bandidos y toda clase de hombres incluso buscados por la ley. El atractivo de esas reuniones
estaba en el hecho de que cualquiera podía ir. Las invitaciones formales estaban proscritas. Claro. Si no te invitaban. Existía el baile, ibas o no ibas. Las grandes damas no tenían necesidad alguna de acudir acompañadas. Estaba prohibido sacarse la máscara o disfraz, aunque al parecer en ciertas habitaciones interiores era posible hacerlo. Dice el cronista: cuchicheos, discretas presiones y primeros abrazos constituían las libertades permitidas en esas reuniones, que servían fundamentalmente para establecer citas e iniciar intrigas. Claro. Ahí empezaban todos los tejemanejes. De vez en cuando se producía la visita de la policía. Cada tanto se hacía presente la ayuda. ¿Disfrazado o...? No, la ayuda caía directamente sí. como lo que era. O sea, disfrazado. Y entonces ordenaban los canas a los asistentes desenmascararse. A ver, quitarse la máscara. Cuenta el cronista que muchas veces quedaban sorprendidos los Claro. canas al descubrir quiénes eran los que estaban ocultos tras las máscaras. Los bailes de máscaras fueron objeto durante más de un siglo de virulentos ataques por parte de puritanos recalcitrantes. Llegaron a sugerir que quienes frecuentaban aquellos bailes debían satisfacer una cuota especial para el sostenimiento de las maternidades, cuyas cunas, después de todo, muchas veces contribuían a poblar. O sea, querían que se les cobrase un impuesto. Un fanático de los bailongos de máscaras y disfraces era Napoleón. Pero tenía complicaciones para pasar inadvertido, cosa que desde luego necesitaba para disfrutar de la posibilidad de alguna aventura o algo, ¿no? Contaré esta historia que hemos contado más de una vez aquí, que siempre me produce un gran regocijo. Una tarde, Napoleón llamó a Constant, su ayuda de cámara, y le dijo que a la noche iría a bailar a una fiesta de disfraces que se hacía en la casa de un tal Marescalchi. Le pidió a Constant que le preparara unos trajes, y preparamos unos disfraces. Y escribe Constant en su libro de memorias. Dice: lo arreglé lo mejor que pude con un disfraz negro y me esforcé en dejarlo completamente irreconocible. Todo iba perfectamente, a pesar de las numerosas observaciones formuladas por el emperador sobre la ridiculez de un disfraz de dominó. De dominó. El dominó lo había disfrazado. Sí. Bueno, muy entusiasmado, Napoleón fue hasta el bailongo con Constant. Ellos dos solos, para evitar que lo reconocieran. Nada de un gran cortejo, no. Fueron los dos. Una vez allí, fue directamente hacia una enmascarada, con las manos en la espalda, como era su costumbre. Quiso iniciar un asunto, pero a la primera pregunta le respondieron: no, gracias, emperador. Señor, tan malo era el disfraz, tenía cara de dominó, Napoleón. Entonces, decepcionado, volvió junto con Constant. Salieron los dos del baile y fueron a cambiarse. Al rato volvieron. Constant le recomendó que llevara los brazos sueltos a los costados. Napoleón se había disfrazado de capuchino y aceptó todas las recomendaciones. Entró contento ahí, fue hasta una amazona y apenas se le acercó, oyó: Alteza, estáis reconocido. Señor, no hay disfraz que le venga bien. Entonces, amargado, notó que la gente se le alejaba sutil y respetuosamente para dejarle lugar. Entonces habló otra vez con Constant y decidieron volver a las Tullerías, donde antes vivían, por un tercer traje. Napoleón se prometió prestar atención a sus gestos y a su postura. Regresó al baile vestido de romano enmascarado y entró a la sala ahí empujando y codeando a todos los que tenía alrededor. Esta vez se le acercaron, pero Constant cuenta que al oído una hermosa vestal le dijo: buenas noches, majestad.
Bueno, hay caso, entonces. Humillado, Napoleón salió corriendo y regresó al rato disfrazado de payá turco. Y en cuantito entró en la sala, todos los asistentes se levantaron y exclamaron: ¡Viva el emperador! Basta, señor. Derrotado, Napoleón fue a ponerse su uniforme y regresó a sus aposentos, furioso por no haber sabido disfrazarse como todo el mundo. Un rato más tarde, resignado, le ordenó a Constant que fuera a buscar a la señorita de Soulard, una antigua amante. Constant cuenta que le ordenó también que le dijera a aquella muchacha que el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, la esperaba en sus aposentos ansioso y desnudo. Ah, bueno. Así que bueno. Algunos años antes de este episodio sucedió otro en que el anonimato funcionó. En una fiesta, también en la corte francesa, en épocas de Luis XVI, el sueco Axel Fersen, embajador en Francia, conoció a la reina María Antonieta y ella quedó deslumbrada. Recordemos que Fersen fue aquel que quiso salvar a la reina en el desarrollo del plan de la fuga de Varennes. ¿Se acuerda cuando la pareja real intentó escapar en un coche y fue Fersen el que organizó aquello que fracasó, no pudo? Tiempo después de la fiesta en que María Antonieta conoció a Fersen, hubo un baile de máscaras en las dependencias menos importantes de la corte. Y hasta allí fue Fersen, que inició una conversación galante con una muchacha. En un momento, entusiasmado, la quiso arrastrar a un pasillo, pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres a su alrededor. Fersen se hizo a un lado, ¿no? La misteriosa joven saludó con la cabeza y se fue hacia un primer piso donde no tardó en aparecer en el palco real. Ah, mire. Así que Fersen supo entonces que le había dicho a aquella muchacha, que era María Antonieta, algunas imprudencias. Entonces se rajó. Sí, pero Se rajó de la fiesta. ¿qué hubiera hecho? Se rajó de la fiesta. Y se rajó de Francia también. Y no volvió hasta un tiempo después, cuando trató de salvar a quien lo había enamorado. Estos son los cuentos que teníamos para esta noche de máscaras, mascaritas y mascarones. Hemos ido a la discoteca, donde el discotecario, que estaba disfrazado del zorro. Está siempre disfrazado. Yo no sé Sí. cuál es el discotecario finalmente. Sí, no se sabe aquí realmente. Nos dio un disco de carnaval. Y claro. Después de todo, también es una fecha en donde cunden las máscaras. Y este disco se llama Carnaval de mi barrio y lo va a cantar Mercedes. Venganza será terrible. Carnaval de mi barrio.